me produjo es agradecimiento. Me retrotraje a mi infancia o a mi adolescencia. Cuando decidí agarrar una guitarra por primera vez, dije, menos mal que elegí el camino del arte, de la música. Y un premio es esto, el privilegio de venir acá, a la audioteca. La mayoría de los discos están nuevos, están 0 kilómetros, lo que se dice mint condition. Incluso algunos están, lo que se dice sealed, o sea, cerrados, que ni siquiera les abrieron el celofán. Están para ser descubiertos, restaurando discos viejos y catalogando discos que están nuevos, salvando nuestro patrimonio y nuestra soberanía cultural. Para comenzar esta edición de Vinílico, quería comenzar con un disco que personalmente siempre me gustó por la tapa, y se trata de Sex Pistols y Castigando un caballo muerto. Lo podemos aplaudir a este, por favor. Un disco que los Pistols mismos nunca estuvieron de acuerdo con que se edite este disco, pero por suerte acá llegó y fue muy popular en Argentina, por lo menos. Claro. No sé qué pasó en el resto del mundo, pero en Argentina fue un disco muy popular cuando apareció. ¿Por qué elegís esta obra de arte? Porque, bueno, les cuento. Todos los discos que están, los miles de discos que están acá en el tercer piso, son ediciones argentinas, ediciones nacionales, aunque de artistas anglosajones, extranjeros. Cuando lo vi, me encantó, me llevó a una de las primeras cosas que vi cuando era adolescente. Yo tuve un proceso con respecto al rock no convencional. ¿Por qué? Porque yo entro al rock a través de las revistas de skate importadas que venían a la Argentina. Entonces entro por otro camino, o sea, no entro por el camino que los hermanos mayores de mis amiguitos usaban para ingresar al rock, que era la revista Pelo, la revista Expreso Imaginario, las disquerías, el circuito de melómanos. Yo entro por un circuito que nada que ver, que es las publicaciones que tenían que ver con el skate, que eran puntualmente californianas. Entonces, ¿a qué edad esto? ¿A qué edad? A los, qué sé yo, 12, 13 años, cuando empiezo, en primer año de la secundaria, o sea, a los 12 años, yo era skater full time y descubro a partir de las revistas de skate que aparecían un par de articulitos donde comentaban discos. En ese momento lo que estaba era la New Wave, entonces lo que aparecían eran los Ramones, The Police, Divo, B-52, ese tipo de cosas. ¿Y cómo era tu casa en ese momento? ¿Cómo era el ámbito en el que leías esas revistas? Digamos, ¿cómo era ese pequeño Wallace? ¿Ya eras Wallace o no? No. Yo ¿Qué eras siquiera. ahí? Era Willy. O sea, Willy. En el mundo del skate se me conoce como Willy, el skater. Y en el mundo del rock se me conoce como el gordo Wallace de Masacre. Claro. Entonces como que tengo esa doble personalidad. ¿Y cómo era Willy entonces en ese momento? ¿Cómo era Willy? Un ñoño total. Yo era un niño criado por dos mujeres, que eran mi vieja y mi abuela, con ausencia total de figura paterna, con lo cual era eso, lo que se dice un nerd, un ñoño, lo que hoy en día es víctima de bullying. Por eso yo le digo a la gente que no le hagan bullying a los ñoños, porque en el futuro van a ser sus jefes. ¿Por qué? Porque los ñoños estudian y entonces llegan a lugares más gerenciales que los que ejercen la fuerza y terminan siendo subordinados a los futuros ñoños. Entonces no le peguen al ñoño, no le hagan bullying al nerd, porque, les repito, en el futuro van a ser... ¿Pero lo sufriste eso en algún momento? ¿Te pasó de sufrirlo? ¿Eras un ñoño violentado o no? No, porque no era violentado, salvo cuando ya me radicalicé un poco y cuando conocí esto, ¿no? Cuando conocí lo punk, me radicalicé por completo y salí a la calle a andar en skate, pero vestido de mina, vestido de punk, digamos, ¿no? Entonces ahí sí, digamos, la sociedad, frente a lo que desconoce, es agresiva, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos sí, pero las agresiones siempre han... Uno
ataca lo que tiene miedo a lo que desconoce y entonces lo primero que hace es la agresión. Entonces era qué sé yo, puto, ese tipo de cosas. Bueno, yo criado por 2 mujeres, Sí. la que prevalecía era mi abuela, con lo cual yo tuve una crianza más de 1920 que de 1960. ¿Qué era tu la abuela? verdad. ¿Qué hacía? Mi abuela era una viuda europeizante, ¿viste? O sea, digamos, lo que se diría hoy en día, una cheta, ¿no? Que jugaba al tenis. En cambio, mi vieja era más intelectual. Mi vieja ya estaba tocada por el mayo francés, era ideologizada, era populista, peronista, o sea, todo lo contrario. Quizás por llevarle la contra a la madre. ¿Pero por qué decís que te cría tu abuela y no tu mamá, siendo que vivís con tu mamá? Porque mi abuela tenía más peso sobre las decisiones, entonces yo terminé siendo criado más por una mina más libre de los 60s, o sea, de la minifalda, los Beatles, el mayo francés, la pastilla anticonceptiva. Todo eso no influyó en mi vida, influyó más mi abuela, ¿entendés? Chapada a la antigua. Y entonces me hizo a mí un niño chapado a la antigua, que en su momento lo padecí. ¿Viste? Yo quería ser moderno, como los chicos de aquella época, que ya empezaban a usar las ropas chetas de aquella época, Little Stone, los jeans y todas esas cosas. Y a mí me vestían ellas y nada, era un chico antiguo. ¿Qué te ponían? Me ponían unos puloversitos tipo suizo, unos zapatitos abotinados, ¿entendés? Sí, sí. Nada. Estoy imaginándome, perdón. Bueno, el rock, por ejemplo, no existía en mi vida. El rock era algo prohibido. Tenía una tía abuela que era muy católica y que odiaba, por ejemplo, a Freddie Mercury. Apá. ¿Entendés? El enemigo era Freddie Mercury con esos movimientos así procaces, Claro, ¿viste? claro. ¿Entendés? Y el rock no existía. Yo el rock lo veía, ¿sabes dónde? En las habitaciones de los hermanos mayores de mis amiguitos. Claro. Yo iba a la casa de un amiguito que andaba en skate conmigo y veía en la habitación del hermano mayor un póster de Led Zeppelin. Entonces eso era infierno, eso era vicio, feo, malo, Claro. pelo largo, ¿viste? Libertad, Sí, sí, promiscuidad, ¿entendés? Y me encantaba, o sea, me encantaba, me llamaba como un imán, pero bueno, tenía que también cumplirle a mi abuela. Pero en Entonces, tu casa, ¿qué escuchaban? Porque había música, me imagino, algo de música había. en mi casa se escuchaba twist italiano, o sea, los boleros de Javier Solís, qué sé yo, y los sábados a la mañana música clásica, pero media marcial, o sea, no música clásica tranquila, sino música clásica tipo Wagner. Wagner, claro. Exactamente, no tipo Wagner, Wagner, claro. ¿Entendés? Y entonces era los sábados a la mañana, boom, ¿viste? Grandes orquestas y qué sé yo, de una música, de la música que arenga a los soldados para ir a la guerra, ese tipo de Obvio. cosas. ¿Y qué te gustaría que escuchemos de ahí como canción emblema Este de es un tu vida en ese... Este disco en realidad es un compilado. es Sí, lo que sí, sí, por eso. Esto es lo que se llama Exploitation. ¿Qué pusiste? ¿El lado Yo A? puse el lado B, ¿El lado B? solo porque hay una canción que me gusta a mí, pero vos podés elegir la que quieras, no te voy a condicionar. ¿Cuál quisieras poner? Porque son todos, mira, vengan todos, es Come on Everybody. Elijo yo y después a mí- pregunto. Dale. Yo quiero escuchar Stepping Stone. Ah, acá está, claro.